Bueno, se estima que el 90% de los científicos de toda la historia de la humanidad aún viven. Si hemos hecho todo lo que hemos hecho solo con el 10% de los científicos, imaginaros qué estaremos haciendo ahora mismo. Bueno, esta cifra asusta, ¿no? Sí, estamos ante un escenario en el cual todo va a cambiar, no voy a hablar mucho de eso, ya lo sabemos, pero de esta cifra también se puede sacar una conclusión muy interesante. Es que hay muchos científicos. Posiblemente hay más científicos que naturaleza para investigar. Así que lo que están haciendo los científicos, entre otras cosas, es meter las narices en otros campos. Y uno de los campos en los cuales los científicos están metiendo las narices es el mundo de los negocios. Gracias a Dios. Y voy a hablar un poco de este enfoque, el enfoque que tienen los científicos a la hora de resolver esto de entender la naturaleza. Los científicos se enfrentan hacia la incertidumbre, hacia lo que no saben, y este enfoque de saber descubrir la naturaleza y entenderla, el método científico, ha empezado a transferirse al mundo de las empresas, de las compañías, de los emprendedores que tratan de crear innovación y llevarla al mercado. Voy a hablar un poco de este concepto de Lean Startup y cómo creo que el Lean Startup lo va a cambiar absolutamente todo. Bueno, primero vamos a hablar un poco de qué es Lean Startup. Para este anglicismo, esta palabra en inglés que suena tan cool, vamos a aterrizarla un poco. Lean Startup no deja de ser otra cosa que el método científico de toda la vida. Es decir, dejarme que me ponga un poco el gorro del emprendedor, ¿no? O aquella compañía que quiere sacar innovación al mercado. Yo tengo una idea en la cabeza. En el fondo esta idea lo voy a formular como una hipótesis, ¿de acuerdo? Una hipótesis en la cual yo creo que mi cliente tiene un problema X, o que yo con una solución Y le voy a resolver ese problema, todo esto lo formulo como un científico. Después lo que hago es, bueno, vale, ya tengo aquí mis hipótesis, no sé si son verdad, son hipótesis. Así que lo que voy a hacer es un experimento. Vamos a hacer un experimento para ir al mercado y que este experimento de alguna manera o de otra me ayude a encontrar hechos que me demuestren que es verdad, se valida la hipótesis o no la invalida o la invalida la hipótesis y entonces hemos dado cuenta que estábamos mal formulado, era un supuesto que no era correcto. Lanzo ese experimento, construyo ese experimento, esa prueba, obtengo unos datos, un feedback del cliente, unas métricas y con eso tomo decisiones. Bueno, esto dicho así parece sencillo y de hecho en ocasiones lo es bastante. Pero yo lo que quiero realmente contaros aquí hoy es el día que descubrí todo esto del Lean Startup, empiezo a practicarlo, descubrí algo increíble. Descubrí que no solo me servía para aplicarlo en los negocios, para llevar la innovación al mercado, para llegar a entender al cliente, sino que empezó a impactar en mi vida personal. Lo que voy a contaros es qué 3 puntos de mi vida personal cambiaron radicalmente el día que empecé a aplicar estas metodologías en mi compañía, en mis empresas, en mis startups y en compañías de otros. Mirad, lo primero que me impactó en mi vida, lo primero que cambió de manera radical, fue algo un poco subgéneris. Bueno, sí, yo soy ingeniero, MBA, toda mi vida he tenido una casa muy de ingeniero, así que yo vivía alrededor de una tabla Excel. Yo era capaz de parametrizar cualquier fenómeno profesional, personal o espiritual en una tabla Excel. Y claro, para mí no había nada fuera de esto. Todo tenía que estar aquí. Y cuando empieza el señor Steve Blank, el profesor Steve Blank de la Universidad de Stanford, a contarnos esto de que hay que salir a la calle a entender el problema del cliente, yo esto lo parametricé en una Excel. Y entonces descubrí que no, que literalmente había que salir a la calle a hablar con clientes. Y lo hice. Yo siempre he sido buen alumno. Así que hice esto, salimos a la calle, hablábamos con alumnos, con clientes, entendíamos el problema. Y entonces empecé a descubrir cosas increíbles. Empecé a descubrir que detrás de una tabla Excel hay personas. Empecé a entender que hablando con las personas encontramos cosas increíbles. Y entonces descubrí a la persona. Y descubrí que hablando se pueden entender muchísimas cosas. Y que hay un inmenso abismo entre lo que yo tengo en la cabeza, que es un problema, y lo que el cliente tiene en su cabeza, que es su problema. Y esto solo se entiende cuando estás al lado de las personas. Y claro, empecé a entender que la gente hacía cosas rarísimas. La gente pues compra cosas que no necesita. La gente va a sitios que no quiere ir. La gente whatsappea mucho y folla poco. Y la verdad, se quejan después. Así somos.
somos raros, no somos normales. Cada uno es como es. Y por mucho que lo parametricemos en una Excel, esto no cobra verdad. Las personas son únicas. Y esto empiezo a trabajarlo, empiezo a entender los problemas de las personas y me lo llevo a mi vida. Y fue algo increíble. Empecé a escuchar a mis amigos, empecé a escuchar a mi madre, empecé a escuchar a mi hermano, a entender cuáles son sus problemas. Empecé a escuchar a mi mujer y a hacerle caso. A escuchar a mis hijos. Jope, es que un día llega Gabriel a casa, tiene 7 años, y llega preocupado y llorando porque ha tenido un problema con sus amigos en el patio. Menuda chiquillada. Entonces aprendí una cosa increíble, que para mí puede suponer una chiquillada, pero que para él es muy importante. Y tener empatía y ponerme en su piel forma parte de este concepto de saber construir cosas y ayudar a la gente y aportar con esas cosas valor a la gente. Así que primer descubrimiento, las personas, lo es todo. Segundo descubrimiento que entiendo con el Lean Startup, bueno, el tema del prototipado, de hacer experimentos. Esto no existía para mí. Yo soy una persona de negocio, así que yo tengo una idea, hacemos un plan, ejecutamos el plan, tenemos un producto, un servicio fantástico y lo lanzo al mercado. Y de repente van y nos cuentan esto de, no, hay que construir para pensar. Coño, si toda mi vida me han dicho que hay que pensar para construir. ¿Y ahora de qué va esta historia? Así que empiezan a contarme este concepto de prototipado. A mí una cosa que me fascinó del prototipado es que tuve la suerte de estar en las oficinas allí en Palo Alto de una compañía que se llama IDEO, estando allí unas pequeñas charlas que nos dieron, hablaron de un concepto que a mí me pareció absolutamente revolucionario. Dijeron, nosotros trabajamos con el concepto de prototipo de mierda. ¿Qué es este prototipo de mierda? Muy sencillo, cuando tenemos una idea, un concepto, construimos algo muy barato, nos gastamos muy poco dinero, en general con cartones, con piedras, con esparadrapos, con cuerdas, y construimos el concepto para ver qué aprendemos rápidamente de él. ¡Jope! Así que empiezo a prototipar, empiezo a construir pequeños productos o servicios para entender al cliente. Y luego con el fin siguiente, no de construir un preproducto, un producto anterior a lo que vaya a ser, sino solo por el ejercicio de experimentar y aprender algo del cliente. Un experimento. Joder, ¿cuánto tenemos que aprender de los científicos? Porque se aprende muchísimo de eso. Así que empecé a trabajar esto de prototipar y construir. Y mucha gente me dice, Néstor, esto es un poco cutre, ¿no? A ver, hay que saber la diferencia realmente entre cutre y barato, ¿no? Digamos que barato es una opción, cutre es una actitud. Así que no vamos a hacer cosas cutres. Y de hecho esto me lo explicó muy bien un profesor que me hizo hacer un ejercicio que os voy a contar, porque es un poco putada el ejercicio, así que contado queda muy bien, pero cuando lo vives es un poco una buena reflexión. Estamos justo hablando de esto, me contaba el tema de lo excelente, lo perfecto, lo cutre, lo barato, y me hizo hacer un ejercicio muy tonto. Me dijo, mira, a ver, Néstor, te lo voy a explicar de esta manera, a ver si lo entiendes. Tenía un paquete de POSIT encima de la mesa y me dice, coge un POSIT y pónmelo lo más alto que puedas. Cogí el POSIT y, bueno, metí un pequeño brinco y lo puse a una altura razonablemente buena en la pared. Muy bien, Néstor, muy bien. Oye, coge otro y ponlo más alto. Cogí otro POSIT, ahí me puse un poco más enfilado, hice carrerilla y conseguí ponerlo como 4 o 5 dedos más arriba. Caí mal además, me acuerdo. 4 dedos, tío. Bien, no está mal, Néstor, no está mal. Coge otro POSIT y dice, más alto. Vale. O sea, ¿de qué va esta historia? O sea, ¿puedo coger lo que me dé a mí la gana de la sala? Yo te he dicho que lo pongas lo más alto que puedas. Te vas a cagar. Cogí una mesa, la puse, me subí encima de la mesa, en el puto techo. ¡Paz! Bien, muy bien. Me dio otro POSIT y dijo, más alto. Vale. Cogí, bajé abajo, hablé con el conserje, me subió a la azotea, me la abrió, llegué a una antena que había ahí al fondo de una pequeña parcelita de la azotea y le puse ahí el POSIT. ¿Ya está? ¿Qué? Y me dice, muy bien, Néstor, enhorabuena. La pregunta que tengo para ti ahora mismo es, ¿por qué esto no lo hiciste la primera vez?
Joder, somos cutres, coño. Así que si alguien tiene los huevos de volverme a decir que ponga un POSIT lo más alto que pueda, cojo el POSIT, voy al aeropuerto, pillo un avión y a mitad de vuelo pongo el POSIT en el techo. Esto es lo más alto que puedo. No es perfecto, pero es excelente. La parte de prototipado no es cutre, es barato. Aprender barato. Esa es la reflexión. Y lo tercero que aprendí en mi vida con respecto al Lean Startup fue esto de aprender de los datos y de las lecciones de los clientes, el feedback, ¿no? Es decir, esto es lo que los científicos que hacen de coger los datos de su experimento y, bueno, ver si su hipótesis está validada o invalidada con esos datos. Bueno, aprendí dos cosas terribles que las comparto con vosotros y sigo aprendiéndolas. Aprendí que es posible que no tenga razón en las cosas que pienso a priori. Esto duele bastante, sobre todo en el mundo de los negocios. Los científicos están súper habituados a fallar. De hecho, lo normal para ellos es fallar en un experimento. Y sin embargo, en el mundo de la empresa esto es terrible. No queremos fallar. Y sin embargo, Lean Startup lo que promueve es fallar pronto, barato y rápido. No acertar más, sino con menos dinero poder aprender muchas más cosas. Y es verdad que en este ejercicio de prototipar empecé a aprender cosas interesantísimas, ¿no? Prototipar, llamar al cliente, recoger feedback. Aprendí principalmente a que en la vida puedes estar en lo equivocado. Aprendí a pedir perdón en mi vida y aprendí a estar en beta constante. Así que, pues no tengo la casa perfecta, no tengo los hijos perfectos, no tengo el coche perfecto que yo quisiera, pero tengo algo que es lo que tengo y aprendo a valorar enormemente. Y evito construir cosas perfectas. Intento aprender de las cosas que me van ocurriendo y llevármelas a mi vida. Y lo mismo ocurre con el startup. No construyes un producto perfecto, simplemente construir algo que os permita aprender. Y esto, que parece que es una metodología que solo aparece en el mundo de los negocios, cuando empiezas a aplicarla en tus propios negocios, ya seas una startup o ya seas un gran corporate, estas metodologías la aplican, no os confundáis por el nombre startup, ¿no? Lo aplican grandes compañías como General Electric, ¿no? Pues cuando empiezas a aplicarlo, ves que tiene involucraciones personales tremendas. Y por eso creo que, sin lugar a duda, estamos en un momento en el que estas metodologías nos están cambiando a muchísimos de nosotros. Y sí, es verdad que el Lean Startup es lo que es el método científico, no es nada nuevo, pero sin lugar a duda nos está ayudando muchísimo a todos. Y para acabar, y para explicaros o contaros por qué creo que el Lean Startup lo va a cambiar todo, dejadme que os cuente qué creo que va a cambiar en el mundo del Lean Startup. Bueno, después de mi reflexión sobre cómo me ha impactado en mi vida, primero creo que va a cambiar a las personas. Vamos a empezar a hablar unos con los otros para entender los problemas. Creo, y dejarme ser un poco romántico, creo que sin lugar a duda, la gente, en vez de centrarse más en las máquinas y en los procesos, vamos a estar más orientadas a las personas, a hablar con personas y a tener empatía. Y cuando alguien lo pasa mal, sentir cómo esa persona siente, igual cuando alguien lo pasa bien. Sentirnos como se siente la otra persona. Así que creo que las personas van a cambiar. Las personas cuando empiecen a usar estas metodologías van a cambiar. Quizá porque a mí también me cambió. Segundo, creo que las compañías, las empresas que apliquen Lean Startup, también van a cambiar. Y empezarán a quitar un poco este concepto de lo perfecto, de hacer cosas excesivamente perfectas, grandísimos presupuestos para productos que posiblemente después nadie quiere. Y empezar a trabajar este ejercicio de prototipar, construir, aprender, acercarse y obtener feedback rápidamente. Y con ese aprendizaje ir construyendo productos que la gente realmente necesite. Y con consiguiente hará organizaciones más ligeras, más eficientes y que se orienten realmente a lo que es importante. Y tercero, creo que va a cambiar a los gobiernos. ¿Y por qué creo que va a cambiar a los gobiernos? Bueno, ya hay casos buenísimos, ¿no? En Estados Unidos hay administraciones que están aplicando este enfoque, estas metodologías Lean Startup, en sus propios servicios. Imaginaros, una administración que lo que hace es escuchar al ciudadano, que lo que hace es construir un producto muy barato sin gastarse muchos recursos para ver si aporta valor y ir recogiendo feedback para ir mejorándolo. Mirad, no sé lo que va a ocurrir, pero estoy seguro que el día que la administración pública tenga enfoques Lean Startup, todo va a cambiar.